Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar donde habíamos quedado el día jueves. Recuerden que el día viernes no tuvimos clase por los motivos que les comenté ese día. Y así que en realidad vamos a ver rápidamente lo que tenemos acá en el aula. Tenemos específicamente, ¿cierto?, las carpetas de la cátedra, tenemos el enlace que ustedes usaron para ingresar. También les aprovecho de recordar que las grabaciones de ambos paralelos están quedando en estas listas de reproducción. Ustedes pueden ingresar y aquí van a encontrar las clases. Por lo general nosotros las cargamos el mismo día, incluso tratamos de cargarla inmediatamente después de la clase. O sea, más allá de lo que se toma, no sé, pueden codificarse y cargarse. Así que para que las puedan chequear si tienen alguna duda o si es que no pudieron participar en alguna clase, ¿ya? Está todo grabado. Y aquí está el apunte, en este caso nuestro paralelo. Vamos a chequearlo. Está el apunte de la clase 1, clase 2. Le vamos a dar una mirada rápida para ver dónde quedamos, ¿ya? Tenemos que descargue. Que aquí por algún motivo siempre se me corta el internet como a las 14:11 se cortó hoy día. Estoy llevando el registro. Y bueno, ¿qué vimos la clase pasada? Habíamos estado trabajando con lo que era la conversión de decimal a binario y habíamos visto, ¿cierto? De hecho, al final de la primera clase, que tuvimos como de teoría, por decirlo así, cómo convertir un número binario a, perdón, decimal a binario. Veíamos, ¿cierto?, que intuitivamente bastaba que nosotros nos diéramos cuenta que el hecho de tener un 1 en esta posición pesaba y aportaba un 1 al valor del número, ¿cierto? En esta posición aportaría 2, ¿cierto? Porque sería multiplicado ese 1, si es que tuviera, obviamente, por 2 elevado a 1, ¿sí? Así que aportaba 2. En el otro aportaba un 4, aquí aportaba 8, aquí aportaba 16, y obviamente así va a seguir avanzando en potencias de 2. Y para poder formar entonces el 25 teníamos que simplemente ir poniendo 1. Ya, por eso sí se queda intuitivo, porque es un poco como al tanteo, por decirlo así. Ponemos, por ejemplo, un 1 acá, no nos sirve, porque nos pasamos. Ponemos un 1 ahí, nos falta un poquito. Ponemos otro acá. Ahí ya tenemos 24, ¿cierto? Y nos faltaría poner el último 1, formando así el 25 en binario, y obviamente acá estaría el decimal. ¿Ya? ¿Cuál es la otra alternativa que es un poco más, podríamos decir, sistemática? Es simplemente armar esta tabla donde nosotros íbamos poniendo acá el número que queríamos convertir, para nuestro caso era el 25, ¿cierto? En este ejemplo, y queríamos llevarlo a la base 2. Dividíamos el 25 en el 2, nos quedaba 12 y nos sobraba 1. Después dividíamos el 12 en el 2, nos daba 6 y nos sobraba 0, porque estaba perfectamente contenido. Después el 6 lo dividíamos en el 2, nos daba 3, nuevamente también teníamos que el resto era 0. Dividíamos ahora el 3 en el 2, estaba contenido claramente una vez y nos sobraba 1, ¿cierto? Así que poníamos el 1 acá, que estaba contenido el cociente que tenemos acá, y 1 como resto. Y para terminar, mucho cuidado acá, ¿cierto? Era que teníamos siempre que llegar hasta que nos diera 0. ¿Ya? Así que 1 dividido en 2, claramente no está contenido ninguna vez el 2 en el 1, como aparece acá, ¿cierto? Y nos da 0. ¿Cuál era el resto? Claramente sería ese 1, ¿cierto? Y ahí terminamos, porque llegamos a que nos diera 0 acá en el cociente y el resto correspondiente está arriba. Como ustedes podían ver ese día, ¿cierto? Nos daba entonces que la representación del 25, que estaba en decimal, ahora en binario sería 11001. Entonces, por eso es que teníamos que trabajábamos como hacia la izquierda, ¿cierto? Bueno, hacia la izquierda para ustedes, porque veíamos que en definitiva nos iba a quedar ordenado. Y aquí trabajamos, por ejemplo, con un número más grande, el 341 a binario, exactamente el mismo procedimiento, un poquito más de operaciones nomás. Pero es lo mismo, el número acá, la base del sistema al cual queremos llegar, y empezamos a trabajar hasta llegar a que nos dé 0, ¿cierto? Y el último resto nos queda ahí. Nos dio este número que está acá. Lo comprobamos incluso, ¿cierto? Le fuimos dando los pesos a cada uno, lo hicimos un poquito más rápido, lógicamente. Sumamos y nos dio el 341. Acá empezamos a trabajar con lo que era en hexadecimal. Ya en ese caso teníamos, ¿cierto?, que se desarrollaba tal cual. Dividíamos, por ejemplo, el 1907. Lo voy a hacer en la calculadora para que lo puedan ver también. Esto es como una recapitulación ya. 1907. Y lo dividíamos en 16, que es la base del sistema, ¿cierto? 16. Nos daba 119 que poníamos acá el cociente. Le quitábamos la parte entera, que es el 119. Nos quedaba únicamente esa parte fraccionaria, ¿cierto? Así que la multiplicamos por 16. Nos da 3, ese es el resto. Después volvíamos a tomar ahora el 119, lo dividíamos en 16, nos da ¿cuánto? 7, ¿cierto? Ahí tenemos el cociente, el cual anotamos acá, le quitamos la parte entera y nos quedamos únicamente con la parte fraccionaria. Multiplicamos por la base del sistema, que es 16, y nos queda entonces 7, que sería el resto.
Y por último, ¿cierto? 7 dividido en 16, claramente el 16 no está contenido en el 7, así que nos va a dar 0 como cociente y nos va a sobrar precisamente ese 7. Y esto que está acá arriba sería la representación del número que sería el 1907 en decimal, pero en hexadecimal, ¿cierto? Que es lo que escribimos ahí. Me parece que lo comprobamos en ese momento. Ya yo le había dejado ese signo de interrogación, pero lo habíamos comprobado. Y estuvimos trabajando en otro caso, ¿cierto? Donde yo quería que me diera alguna letra, ¿ya? Es tal cual como en el caso anterior, pero si es que a nosotros, por ejemplo, nos da un número que sea como resto, por ejemplo, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, lo que hacemos es no poner el 14 o el 12 o el 15, sino que ponemos la letra que se corresponde, ¿cierto? En hexadecimal, ¿ya? Que me parece que en algún lugar lo escribí. No, bueno, de todas maneras está en la punta anterior, ¿ya? Pero recuerden, después del 9 viene la A, después viene la B, la C, la D, la E y la F, donde la F es el 15, no el 16, ¿ya? Pero el procedimiento en sí es exactamente el mismo. Lo comprobamos acá. ¿Dónde lo comprobamos? Lo borré. ¿Será que se me escapó la comprobación? Parece que se me escapó la comprobación. Ya, ahí lo podríamos... De hecho, aquí lo hicimos, lo estoy viendo y no lo identificaba. ¿Alguna duda hasta este punto? Si es que alguien la tiene todavía. Si no participaron en esa clase, yo igual les recomiendo que puedan visualizarla. De todas maneras, igual todo lo que vamos a ir haciendo lo vamos a desarrollar, ¿ya? Así que para que no se complique en el sentido de que, no sé, porque van a quedar atrasados a tanto que no van a poder seguir esta clase. Se debería poder sin problema. Vamos a mandar la pregunta para que así me puedan responder. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar hasta ahí? Antes de terminar de recapitular lo que vimos ese día. Ya, muy bien, voy respondiendo rápido. Sí, profe. Me pone más o menos. De todas maneras, me pueden ya sea escribir en el chat o me pueden conversar directamente por audio, ya, si tienen alguna duda. ¿Ya? Y si es que alguien de plano no pudo participar de esas clases, como le digo, le recomiendo mucho ver el video posteriormente. Yo al menos ahora voy a hacer todo aquí. Así que cualquier duda que puedan tener, la vamos resolviendo, ¿ya? Entonces, conversión entre binario, octal y hexadecimal. Le decía yo que podíamos nosotros convertir de una manera bastante simple, ya que podíamos, ¿cierto?, ir agrupando para el caso de querer convertir un número binario, como el que está acá, a octal, de 3 en 3. Miren, de 3 en 3, ¿ya? ¿Y qué hacíamos después? Teníamos que simplemente ir convirtiendo cada uno de estos códigos binarios, por ejemplo, este 1, 0, 1, que sería, como pueden ver ustedes, tiene peso de 1, ¿cierto? Ese 1, este de acá, ese 1 tiene peso de 4, así que sería un 5. También lo pueden hacer de la forma un poco más larga que es escribir todo, ¿cierto? Este sería un 6, este pesa 2, ese pesa 4, nos da un 6. Este pesa 1, ese pesa 2, nos da un 3. Acá tenemos otro 5, ¿cierto? Otro 3. ¿Y qué pasaría si es que nosotros tenemos, por ejemplo, que nos queda al final un grupo que tiene solamente un elemento, o dos incluso? Simplemente lo que hacemos es rellenar con 0. Ya que, por ejemplo, cuando nosotros decimos, por ejemplo, un 23, va a ser lo mismo que si tuviéramos un 0,23, ¿cierto? En decimal. Es como que me digan a mí, que vaya a comprar, no sé, 0,23 lápices, por ejemplo. Yo compraré 23, ¿sí? Y tenemos ahora que si queremos convertir a hexadecimal, hacemos exactamente lo mismo, pero agrupamos de a 4. Están viendo pan amasado cerca de mi casa. Yo creo que ustedes lo escuchan. Agrupamos de a 4. Acá nos queda entonces el 5, ¿cierto? De la misma forma que lo convertíamos antes. Acá nos queda el 1, 1, 1, 1, que sería entonces el 15, ¿cierto? Este pesa 8, ese pesa 4, ese pesa 2 y ese pesa 1. Como pueden ver acá, ¿cierto? Ahí está, precisamente el 15. Tenemos acá el 10, que pesaría ese 1 un 8, este 1 pesaría un 2, así que sería el 10. Y por último el 11, que lo puse justo acá arriba, ¿ya? Claramente pusimos acá la letra que correspondía, ¿ya? Así que teníamos el 10, ponemos la A. Si tenemos en este caso el 11, ponemos la B, porque es la que viene justamente después. Y en el caso de este 15, ¿cierto? En decimal, ponemos la F. ¿Ya? Porque recuerden que si convertimos nosotros ese binario a decimal y nos da, por ejemplo, 15, obviamente en hexa lo representamos como una F. Y esto que está acá vendría a ser la representación de nuestro número binario que tenemos ahí, ¿cierto? Pero en hexa. Claramente mucho más reducida, con solamente en este caso usando 4 dígitos, ¿cierto? Lo comprobamos también, creo que al final de esa clase, donde convertimos acá este número. Este era el de octal, ¿cierto?
Lo convertimos, nos dio 47.861 y convertimos también este número, que nos dio también lo mismo, 47.861. Y por último, convertimos acá así, ¿cierto? No sé por qué dibujé esto acá. Me parece que porque escribí... Ah, ya me acordé. Entonces, comprobamos, ¿cierto?, el valor del número binario y nos dio lo mismo. ¿Ya? ¿Qué estaba diciendo yo acá al final? Que en realidad lo que nosotros estábamos viendo cerca del final de esa clase, donde podíamos, ¿cierto?, convertir de binario a hexadecimal o de binario a octal de una forma bastante directa, ¿cierto?, con unas rápidas conversiones, se puede aplicar en sentido contrario. O sea que yo podría tener un número en hexa y convertirlo a binario, sin ningún problema. Y lo mismo podría tener un número en octal y convertirlo también a binario, ¿cierto? Y de binario saltar a hexadecimal, ¿ya? Que es lo que por lo general se realiza. ¿Dudas hasta acá? Porque ya hemos recapitulado toda la clase, así que vamos a lanzar esto. Sí. Lanzamos de nuevo la pregunta. Mientras yo busco acá la guía de ejercicios para soltar un poco la mano, ¿ya? A pesar que es algo que igual se va a revisar en la ayudantía, que debería realizarse de no haber nada extraño el día de mañana, eso es lo que habíamos quedado, ¿cierto? Según recuerdo bien. Que a veces la memoria es frágil. Ya, esto está la guía. Fíjense que, por ejemplo, el primer problema que aparece acá, nosotros lo podemos resolver con lo que hemos visto hasta ahora, sin ningún problema. Esto de acá lo vamos a ver en un momento. Tenemos entonces esta tabla. Yo voy a robarme la tabla. Espero no quitarle los problemas al ayudante. De hecho, no, porque generalmente le pasamos a ejercicios diferentes. Pero me los voy a traer para acá. Y vamos a hacer algunas conversiones en uno y otro sentido, ¿ya? No la voy a completar toda porque igual lo van a ejercitar el día de mañana, ¿cierto? Igual tengo que entregarle un enlace de Zoom al ayudante, que creo que estaban viendo ese tema de las cuentas de Zoom para los ayudantes aún. ¿Algún ayudante por ahí en el curso en este mismo momento que tenga información al respecto? Porque a mí me comentaron que a los ayudantes le iban a entregar cuentas de Zoom On Demand también, pero la verdad es que no he podido chequear aún si que efectivamente se la entregaron. Se supone, profe, que iban a ¿Sí? hacer una capacitación en Zoom, pero no han hablado de dar cuentas aún. Ya. Sí, creo que entonces está lo mismo que me habían informado a mí. Así que le voy a tener que dar yo el enlace al ayudante para que así no tengamos problemas, ¿ya? Así que no nos va a afectar por ese lado. Esto es clase 3. Clase 3. Estaríamos entonces a 23. Martes 23. Tengo el día ahí mismo y no lo estaba viendo, pero ahí estamos. 23. Y vamos a resolver algunos. Ya, vamos a hacer algunos que quizá no hayamos realizado. ¿Cuál podría ser una buena alternativa? Déjame ver rápidamente. Este yo creo que igual es bastante simple porque nosotros podríamos, ¿qué hacer? Convertir, por ejemplo, a hexa, fíjense bien. Una vez que ya convierto a hexa, voy a tener, por ejemplo, acá el valor, ¿cierto? Y podría obtener, bueno, el hexa, lógicamente, podría obtener el octal si, por ejemplo, agrupo a 3 y podría sacar el decimal. Vamos a hacer eso, en realidad, para partir con ese. Después vamos a avanzar a este, después podemos hacer ese también, ¿ya? Yo creo que 3 es más que suficiente. Así que para identificar el procedimiento, lo que vamos a hacer es poner así, miren. Ahí. De hecho, vamos a dejar de momento en rojo el que está ahí. 1. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a pasar, como les decía, a hexa. El número que tenemos acá es ese. Ya, va a ser ese número 10, 1010, 1010. Lo vamos a agrupar ahí. Esto obviamente está en binario. Lo vamos a poner ahí, ¿cierto? Ese es el 2 que le ponemos para indicar que está en binario. Y les pregunto a ustedes, ¿qué número será ese? ¿Qué número será ese si nosotros lo convirtiéramos a decimal? Que recuerden que nos sirve para poder también obtener la representación en hexa. Aquí teníamos solamente 2, así que le pusimos otros 2 ceros. ¿Ya? Solamente como para tomarlo así. Me dice Benjamín por acá que sería un 10. Y efectivamente, recuerden que si yo tengo, por ejemplo, un dígito ahí, yo sé que este número de acá, ese dígito va a pesar 1, en este caso no está, ¿cierto? Este va a pesar 2, este va a pesar 4 y este va a pesar 8. Si es que alguien por ahí no participó en las clases anteriormente, recuerden que le estamos dando estos pesos así. ¿Ya? Y obviamente, si que aún así les quedan dudas, como les decía, en las clases anteriores se explica como en detalle, ¿ya? Ahora voy como un poquito más rápido, más que nada por eso. Así que en definitiva, como tenemos
eso de acá y eso de acá, donde tenemos 1, va a ser finalmente el valor que vamos a tener. 8 más 2 va a ser 10. Así que vamos a tener un 10. Pero como estamos en hexa, nosotros recuerden que los números en hexa van desde el 0 al 9, después empieza la A, la B, la C, la D, la E y la F. Y aquí, cada vez que nos quede, por ejemplo, un valor de 10, ponemos la A. Cuando nos quede un valor de 11, la B y así, ¿cierto? Hasta llegar al 15. ¿Ya? No hay CH porque es alfabeto inglés. Así que sería entonces una A. Acá tenemos lo mismo, una A. Y aquí, ¿qué tendríamos? Claramente tenemos que estaría solamente, por ejemplo, el 2, ¿cierto? Así que sería un 2, de hecho. Por tanto, nos queda entonces que el número va a ser, voy a anotar acá también, 2AA. Esto estaría en hexadecimal. Lo vamos a anotar ahí. 2AA. Y ahora, podríamos pasar a octal, ¿cierto? Recuerden que sería simplemente tomar ese mismo número, agruparlo a 3, y lo podríamos hacer sin mayores inconvenientes. Vamos a hacerlo así. Quería copiarlo de nuevo, pero en realidad puedo hacerlo. Me refería a que quería como copiar y pegar. Ahí. Ahí. ¿Ya? Ah, pero no me hace falta ese. Porque voy a agrupar a 3, ¿cierto? Vamos a agrupar a 3. Vamos a ver si hace falta algo. Tenemos ahí 3. Tenemos 3 ahí. Y tenemos 3 ahí. Bueno, y me hacía falta, si no me equivoco. Me hacía falta también otro que vamos a poner acá. Ahí le ponemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá que si convertimos tal como si lo estuviéramos haciendo decimal, nos va a quedar ahí un 2, ¿cierto? Porque ese 1 que está ahí va a pesar 2. Así que sería un 2. No se olviden que esto de acá está en binario. Le pongo ese 2 pequeño para indicar que su base es 2. Tenemos entonces acá el 5. Este de acá pesa 1. Este pesa 2 pero no está. Y ese pesa 4. Ahí sí, nos queda 5. Acá tenemos otro 2. Y por último tenemos un 1 simplemente, ¿cierto? Tendríamos entonces que es el 1252, pero en este caso en octal. Así que nos queda así. En octal. No se olviden que hay que poner ese numerito pequeño porque si no podríamos pensar que es en decimal, ¿cierto? No tendríamos cómo diferenciarlo. O podría ser en hexa incluso. U otra base que nosotros no hayamos visto, pero que aún así existen, ¿cierto? Tenemos entonces el 1252 en octal. Y por último, nos quería llenar esta casilla donde tenemos que escribir el decimal correspondiente. Aquí nosotros vamos a pensar entonces ya, ¿qué me convendrá convertir? ¿Binario, octal o hexadecimal? ¿Qué convertirían ustedes? Les pregunto yo, sí, buscando obviamente siempre hacerlo con la menor cantidad de operaciones y obviamente estar sujeto a menos posibilidad de errores, porque cada vez que yo hago una operación me puedo equivocar. Lo pueden escribir. ¿Tú lo harías con binario, Benjamín? Bueno, una alternativa, ¿cierto? Yo la verdad es que quizás soy medio flojo, pero yo la haría con esa. La haría con hexadecimal, porque son menos operaciones. Simplemente por eso. Pero lo pueden convertir obviamente ustedes, ya sea desde octal, desde binario o hexadecimal. Y por lo general me gusta más hexa por ese tema, de que son menos operaciones. Así que si yo convirtiera, por ejemplo, en hexa, vamos a hacerlo en la versión lenta, ¿ya? Donde poníamos acá el 0, el 1, el 2, ¿cierto? Y decíamos que va a ser el dígito que tenemos acá, multiplicado por la base del sistema, que sería, por ejemplo, 16 para este caso, elevado al exponente que le corresponde según la posición, sería 2, más, aquí tendríamos, ¿cierto?, el otro dígito, que recuerden que la A finalmente se corresponde con un 10. No me sirve a mí estar operando la A, ¿cierto? Tengo que operar el número. 10 por. En ese sentido, esto que está acá, esa A, B, C, lo que sea, es simplemente una representación, pero el valor sigue siendo el que nosotros tenemos en cuenta acá, ¿cierto? O acá. Así que multiplicamos por 16 elevado al exponente que le corresponde según la posición. Claramente eso es 1, en realidad va a ser solamente 16. Y por último sumamos acá, 10. Y en realidad sería 10 únicamente, ¿ya? Yo lo pongo porque igual estamos comenzando y todo, ¿ya? Pero sabemos todos que es un 10 por 1, un 10. Ahí. ¿Cuánto nota eso? Lo vamos a anotar acá. Vamos a copiar esto, ¿sí? Lo pueden ir operando, si es que alguien está desarrollando el problema ahora mismo también. Yo lo voy a hacer en la calculadora ya. Y me quedo un poco corrido, pero
ahí lo acomodamos. Así tienen tiempo para calcularlo si ustedes quieren ir comprobando todo. Ya, ahí. ¿Cuánto sería? Sería 2 por 16 al cuadrado. Más 10 por 16 son 160, ¿cierto? Vamos a ponerlo igual. Y más 10. 682 en decimal. 682. Lo anotamos acá. En decimal. ¿Ya? Si es que no me equivoqué en la operación, que puede pasar, pero esperemos que no ocurra, ¿cierto? Y si ocurre, ustedes me dicen nomás, y yo lo corrijo. Déjenme chequear si es todo correcto. Ya, sí se ve bien. Muy bien. ¿Ya? Entonces anotamos el número y estamos ok con esa primera fila. Claramente este problema lo que busca es que uno practique en todos los sentidos la conversión. Así que fíjense ahora la que vamos a hacer. Yo creo que vamos a hacer dos para que así avancemos bien. Vamos a hacer este de acá. Y lo vamos a hacer en... Déjenme pensar, ¿qué color lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo en naranjo, para variar. Ya, a pesar que no cambia mucho. Vamos a convertir ese octal a cualquiera de los sistemas. ¿A cuál creen ustedes que podría ser más rápido? Porque obviamente lo podría convertir a decimal, de decimal a binario y de binario a hexadecimal. O podría, por ejemplo, de octal a binario, ¿cierto? De binario a hexadecimal. Podría convertir ya sea el hexadecimal a decimal o cualquiera de los otros. Si me preguntan a mí, yo lo que haría sería lo siguiente. Convertir de octal a binario, que sería como el camino inverso de lo que hicimos al final de la clase pasada y que estuvimos recapitulando ahora al principio, ¿cierto? Porque así simplemente expresando como el binario correspondiente, pero en 3 bits, voy a tener el binario. No voy a tener que hacer mucho más que eso. Como que el naranjo no se distingue tanto del rojo, ¿no? Pero bueno, nos va a servir ahora. Quizás no fue la mejor elección de color, pero bueno, vamos a marcar todo bien nomás, ¿ya? Esto está en octal, no se olviden. Sería igual a... Y aquí empezamos, miren. Y lo que voy a hacer yo para que sea un poquito más fácil de ver, obviamente tampoco es que sea excesivamente difícil, pero nunca está de más aclararlo lo más posible. Voy a poner el 41 acá, en octal, y voy a expresar en 3 bits qué es lo que sería ese 4, ¿cierto? Sería entonces en binario el 1, 0, 0. ¿Por qué? Porque este pesa 1, ese pesa 2 y ese pesa 4, así que estaría dejando únicamente el 1 ahí, ¿cierto? Y ese número que está ahí, que es un 1, lo represento como 0, 0, 1. Y nos quedaría, por tanto, la representación en binario. ¿Se fijan que fue bastante rápido? O sea, es simplemente convertir números, en este caso, a binario de vuelta. ¿Ya? Y mi recomendación, ya que estamos en eso, es la siguiente. Que ustedes a lo menos, obviamente en lo que vayamos avanzando en el curso, se aprendan los números de el 0 al 15. Si ustedes se aprenden los números del 0 al 15 en binario, vamos sobradísimo, ya no hace falta más que eso. Obviamente después yo igual pongo números más grandes y todo, pero siempre podemos trabajar con esa cantidad de números, ¿ya? Que sería, por ejemplo, partir desde el 000 hasta el 111, ¿sí? Con eso vamos bien sobrados. Si al principio tienen que convertirlo así paso a paso, no se preocupen, después se irán acostumbrando, ¿ya? Así que ahora nos quedaría entonces, una vez que ya representamos acá el número, que sería el número en binario, ¿cierto? Lo vamos a poner en naranjo ya que estábamos en eso. Sería el 100001, ¿cierto? Ese 1 quedó medio raro, pero lo vamos a poner 1. ¿Ya? Y podríamos convertir entonces ahora a hexa. ¿Por qué digo yo que a hexa? Porque a hexa me bastaría simplemente agrupar así. Incluso ni siquiera se requieren operaciones. Yo diría que ese es un 21 en hexa, ¿cierto? Vamos a ver por qué. Vamos a tomar el número. De octal a binario, ya. Me preguntan si lo puedo repetir. Lo vamos a repetir. Para pasar de octal a binario, lo que yo voy a hacer es convertir cada dígito por separado. Fíjense que yo dejé en verde justamente ese número, el 4, porque yo quería representarlo en binario y que no se confundiera con el otro. Entonces, ¿qué hago? Simplemente podría empezar a hacerlo intuitivamente, vale decir, pensando en todos los pesos que tiene un 1 en una determinada posición. Si es que yo, por ejemplo, pongo un 1 acá y lo demás lo dejo todo en 0, no me sirve, ¿cierto? Porque va a estar aportando un 8, me voy a pasar. No es un 8 lo que quiero representar, sino un 4. Si yo pongo, por ejemplo, un 1 acá, me falta. Yo puedo decir, ya, pero ¿y si pongo un 1 ahí? Voy a tener entonces 2 más 1, voy a tener 3. No me va a servir, ¿cierto? Porque si le pongo otro 1, me voy a pasar.
En definitiva, la única alternativa que tenemos sería poner un 1 ahí. Porque si pongo un 1 en esa posición y relleno con ceros, tendría entonces la representación correspondiente al 4. Dado que ese 1 va a pesar 4. ¿Cómo lo convertía yo? Simplemente decía el dígito por la base del sistema, que en este caso sería 2, elevado al exponente que le corresponde según la posición, que sería ese primer exponente 0, ese de aquí sería 1, ese sería 2. Y me da 4 en base 10. ¿Ya? ¿Se entiende cómo lo realicé? ¿Sí? ¿Quién me preguntó por ahí? Ahí. Obviamente nosotros cuando ya esto lo hemos hecho varias veces, después podemos como saltarnos un poco un paso y decimos como que ya un 1 sabemos que, por ejemplo, acá pesa 1 y le aporta 1 al valor. Un 1 ahí pesa 2, le aporta 2 al valor. Por tanto, este número que yo escribía así como encima, que sería el 1, 1, 1, correspondería entonces a un 4 más 2 y más 1. Vale decir un 7, ¿cierto? ¿Sí? Voy a ver si se va entendiendo lo que vamos realizando. Vamos a mandar la pregunta a comodín nuevamente. La reenviamos. ¿Ya? Quizá voy un poquito rápido, pero ahí ustedes me detienen nomás, así que voy muy rápido. Y si voy muy lento, también me apuran. Ya. Entonces, como les decía, entonces para poder convertir ese 1 que está ahí, lo que nosotros vamos a hacer entonces es simplemente representar ese 1 en binario, pero con 3 bits. ¿Ya? Para eso lo hacemos tal cual como si estuviéramos trabajando de decimal a binario. Ya no cambia nada en el caso que estemos trabajando, por ejemplo, con estos números en octal, ya que octal y binario, al menos, octal y decimal, desde el 0 al 7 son totalmente idénticos, no cambia nada. ¿Ya? La única diferencia está en que en el caso decimal tengo dígitos adicionales, ¿cierto? Tengo 2 dígitos más. Tengo en este caso el 8 y el 9 que continúan. Ahora, una vez que ya convertimos eso, ¿cierto? Simplemente lo que hicimos fue decir, si yo sé que un 1 en esta posición pesa 1, en esta pesa, por ejemplo, un 1 va a pesar 2 en esa posición, y en esta posición de acá, que teníamos, pesaba 4, si quiero formar el 1, me basta simplemente poner un 1 acá, ¿cierto? Y dejar todo lo demás en 0, usando 3 bits porque es lo que requerimos en este caso, ¿cierto? Y con eso tenemos el binario correspondiente al 41 en octal, ¿ya? Una vez que ya hicimos eso, y tenemos acá escrito el número, que sería ese binario que está ahí, podríamos entonces convertir a hexadecimal. Para eso podemos partir del binario que ya obtuvimos, que lo vamos a poner por acá. Vamos a poner por acá el binario. Ahí. 1, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Cierto? Es lo mismo que está ahí. Y vamos a empezar a agrupar, recuerden, de a 4, como lo vimos en la clase pasada al final, y recapitulamos hoy día al principio. Partimos acá y empezamos a decir 4, tenemos ahí, ¿cierto? Quizá me pasé un poquito, pero ahí tenemos 4, ¿cierto? Después vamos a tener acá otro. Ahí, otros 4 bits. Y nos faltan, ¿cierto? Simplemente rellenamos con 0. Así que nos quedaría entonces el siguiente número. Por si acaso le pongo el 2 ahí para identificar que está escrito en binario, ya, para que no haya ninguna duda. Y convertimos. ¿Cuánto será el valor que tenemos acá? Va a ser, como pueden ver ustedes, este 1 que está ahí va a estar en la posición donde va a aportar 2, ¿cierto? Así que va a ser obviamente 2, lo que vamos a tener ahí. Y ese 1 que está ahí está en la posición que va a tener un peso de 1, ¿cierto? Así que va a ser un 1. Y eso va a estar en hexa. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a tener. Ahí. Ahora, para terminar entonces tendríamos que proceder a convertir alguna de estas combinaciones, algunos de estos números, a decimal. Y como les decía, por ahí podría ser más simple la que tiene menos operaciones, ¿cierto? O sea, por ejemplo, ya sea octal o, por ejemplo, hexadecimal. O quizá en este caso incluso el binario, porque tenemos poquitos unos. Entonces sería rápido de sumar. ¿Ya? Yo en particular, para ser consistente, voy a trabajarlo en base 16, o sea, en hexa, porque son menos operaciones. A pesar que aquí en realidad alguien podría decir, ya, pero es que este es un 1, ese es un 2. Le voy a mostrar por acá, ya, para que así lo vean. Alguien podría decir, este es un 1, este es un 2, un 4, un 8, 16, 32, y podría decir, ya, pero 32 más 1 sería 33, y está listo. Claro, sería rápido, ¿cierto? Pero prefiero en ese caso la consistencia y que
sean menos operaciones, ¿ya? Porque a veces puede pasar que por algún motivo en una prueba, alguien, por ejemplo, teniendo más unos por ahí, se le pase uno, se salte alguna combinación, que quizá para este caso no es tan fácil que ocurra, pero otro número más grande podría, ¿ya? Así que vamos a optar por lo que es menos riesgoso en ese sentido. Así que vamos a convertir esto. Igual una de las alternativas, y en realidad uno de los objetivos de esta forma que nosotros vamos desarrollando los problemas, es tratar siempre de minimizar la posibilidad de cometer errores, ¿ya? Porque no nos sirve mucho si de repente resolvemos, por ejemplo, muchos casos, pero nos equivocamos también en otros muchos. Entonces, la idea es que nos equivoquemos lo menos posible, ¿ya? Entonces, para convertir a decimal, nosotros vamos a tomar el dígito, en este caso el 2. Lo vamos a multiplicar por la base del sistema, que es 16. Y vamos a elevarlo al exponente que le corresponde según la posición. Sería 1, ¿cierto? Más, acá tenemos el 1 por la base del sistema, que es 16, ¿ya? Elevado al exponente que le corresponde según la posición, que obviamente es 0, así que nos va a quedar esto igual a 1, pero más que nada para que nos vayamos acostumbrando. Yo por lo general, lo que igual hago y le recomiendo muchas veces a ustedes, que en el caso de binario ahí podemos trabajar así, por ejemplo, de una manera un poco más intuitiva, ¿ya? Porque son números que uno rápidamente se acostumbra. Por ahí con el 16 no les recomiendo tanto, ¿ya? Para este caso quizás sí, porque tampoco es mucho más complejo, pero fíjense que si tuviéramos, por ejemplo, varios dígitos, y yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, ¿cuánto es 16 elevado a 5? Al menos yo no me lo sé de memoria, ¿cierto? Entonces, por eso es que lo prefiero hacer con la calculadora, ¿ya? Así que esa es mi recomendación. Tenemos entonces el 32 y tenemos el 1. Nuevamente, como les decía, daría 33 en base 10. ¿Se va entendiendo un poquito mejor? Y si no, por favor, pregúntenme. Me pueden escribir en el chat, de manera pública, de manera privada, por audio, como les acomode, ¿ya? En ese sentido, el objetivo es que se vaya entendiendo. Yo voy a copiar arriba el número, ¿ya? 33. Yo sé que de repente si alguien por ahí se perdió una clase, puede ser un poco raro todo esto ahora, porque ya como lo habíamos revisado, ahora como que las operaciones las estamos haciendo un poquito más, como, más concisas, más directas, ¿cierto? Y teníamos, lo que me faltaba era el 21, pero en hexa, ¿cierto? Que está acá. Ahí. ¿Ya? Y ahí obviamente podríamos seguir trabajando con todos los demás. Ya eso es lo que se va a hacer la ayudantía también, para más que nada soltar la mano, ¿ya? Porque después cuando trabajemos con los números, la idea es que no nos vayamos a equivocar en esos detalles. Entonces, dudas. Cualquier tipo de duda. ¿Ya? Porque si no hay dudas, entonces vamos a avanzar a algo que hemos dejado de lado todo el rato, ¿cierto? Porque ustedes pueden ver que hemos estado trabajando con números con parte entera, ya sea, por ejemplo, en decimal, en binario, octal y hexadecimal. Convertimos al principio, si recuerdo bien, todo a decimal. Después empezamos a convertir, por ejemplo, de decimal a binario, de decimal a hexadecimal, de decimal a octal, ¿cierto? Con los procedimientos que vimos. Y después nos pasamos a convertir entre los sistemas. ¿Ya? Y ahora obviamente eso fue lo que estuvimos haciendo. La idea siempre es pasar de un sistema al otro de la forma que sea más rápida y más simple, ¿ya? Con menos operaciones. Pero nos faltaba, cierto, trabajar con lo que era la parte fraccionaria, ¿ya? Porque obviamente existe y todo lo que hemos visto hasta ahora también aplica. ¿Ya? Números, en este caso, vamos a ponerle binario, pero esto se extrapola, ¿ya? Con parte fraccionaria. Y después vamos a ver algunos ejercicios en base a lo mismo, ¿ya? Fraccionaria. Así que ahí lo vamos a escribir. Voy a ponerle acá una... Ahí. Entonces, vamos a partir con un ejemplo, miren. Un ejemplo de obtener el valor... No, convertir. Vamos a tener este número. Este número va a estar, por si acaso, en binario. Y nosotros lo vamos a convertir a decimal. Eso es lo que vamos a hacer. Y aquí nosotros, obviamente, lo que vamos a aplicar es exactamente lo mismo que vimos antes, ¿ya? Vamos a convertir a decimal. ¿Y cómo nos va a quedar? De la siguiente manera, miren. Vamos a partir acá diciendo, así como antes teníamos nosotros que, por ejemplo, un número binario que fuera, no sé,
1, 0, 1. Nosotros le dábamos pesos, ¿cierto? Según la posición en que se encontrara. Decíamos que acá el exponente era 0, aquí el exponente era 1, 2, y así seguíamos avanzando hasta n, ¿cierto? Lo que quisiéramos. Cuando tenemos acá una coma y la parte fraccionaria, nosotros le asignamos los pesos así. Menos 1, menos 2, menos 3. Y así, obviamente, hasta, no sé, menos n, por decirlo así. ¿Ya? Así que eso mismo vamos a hacer. Fíjense bien. Este número que está acá, que yo lo voy a copiar y pegar simplemente, vamos a tomar de acá, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Vamos a decir entonces, esto va a ser igual a el dígito por la base del sistema, ¿cierto? Por la base del sistema que sigue siendo 2 y elevado al exponente que le corresponde según la posición, tomando en cuenta lo que acabamos de expresar acá, ¿cierto? Así que va a ser menos 1, menos 2, menos 3, y así hubiera seguido si es que tuviéramos más, ¿cierto? Recuerden que aquí también yo podría decir que tenemos ceros, porque los ceros a la derecha, en este caso de la coma, no cambian nada, no aportan nada. Nos queda entonces el exponente menos 1. Menos 1, ¿cierto? Después nos queda más este dígito, multiplicado por el exponente que le corresponde según la posición. Pero claramente ustedes pueden ver que eso no va a aportar nada. Yo ahora lo voy a dejar escrito simplemente para que no nos quede la duda por ahí, ¿ya? Pero obviamente esto lo podría omitir porque va a ser 0, lógicamente, ¿ya? Más el otro dígito, digo. Iba a decir el último dígito y después cambia a otro, pero el otro dígito. Ahí. Menos 3, ¿cierto? Recuerden que sería el dígito por la base del sistema, que es 2, elevado al exponente que le corresponde según la posición, que sería menos 3. ¿Ya? Y con eso podemos empezar a operar. Lo podríamos poner en la calculadora sin ningún problema. Alguien podría decir, ya, pero eso que está acá lo podría representar como, por ejemplo, un medio. Y yo le diría, totalmente, se puede hacer. Acá tendríamos un cuarto y acá nos quedaría, ¿cierto?, un octavo. Eso saben que no lo voy a borrar, lo voy a dejar como una observación arriba. Lo vamos a dejar por acá. Lo vamos a dejar ahí. Y vamos a poner un color arcoíris. Ahí. Observación. ¿Ya? Entonces, como les decía, podríamos decir que este número que está acá sería un medio, ¿cierto? Ese sería un cuarto, que nos hace mucho más fácil después agregar los valores a nuestra calculadora. Este sería un octavo, ¿ya? Por tanto, al final lo que tendríamos que hacer es simplemente sumar, ¿qué cosa? Sumar un medio y sumar un octavo y ver qué nos da. ¿Ya? ¿Cuánto nos dará eso? Lo pueden escribir en el chat de ustedes también. Yo lo voy a operar acá. Si encuentro la calculadora, que siempre se me va a la otra pantalla por algún motivo. Ya, me dicen por acá que sería 0.625. Ya, vamos a hacerlo también. Claro, 5 octavos lo dejaste como una fracción. ¿Sí? ¿Ya? Pero por lo general nosotros lo vamos a expresar así como, en este caso, como 0.625, ¿ya? Así que nos queda un medio más un octavo. Nos queda 0.625, ¿cierto? Por eso se va la calculadora para allá, porque yo la saco. Ahora me doy cuenta. No me había percatado. Ya. Y eso sería obviamente el número en decimal, ¿cierto? Pero en este caso un número con parte fraccionaria. ¿Ya? Fíjense bien que yo hago la diferencia y no me refiero como números con decimal y cosas por el estilo, porque se podría confundir y ser ambiguo, ya que estamos hablando de sistema decimal. Por eso me refiero como números con parte fraccionaria. ¿Ya? Y una vez que tenemos eso, ustedes pueden ver que en realidad se aplica exactamente lo mismo. Si, por ejemplo, tuviéramos otro caso similar, donde tuviéramos así. Otro ejemplo. Vamos a poner ejemplo 1 este vamos a poner ejemplo 2. Si tuviéramos algo así, pensemos que yo quiero convertir este número ahora. Ese número. Les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la representación, en este caso, en decimal? Hay una parte que ya está hecha, ¿cierto? Eso en realidad no cambiaría nada. Nos quedaría la parte fraccionaria como 0.625. Lo único que cambiaría sería la parte entera. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener. Así que en definitiva lo que nosotros... ¿Sí? Creo que alguien iba a decir algo.
Entonces, lo que haríamos simplemente sería convertir la parte entera y convertir la parte fraccionaria. O de hecho, desarrollarlo completo si así quisiéramos. Si lo quisiéramos hacer completo, nosotros diríamos esto. Lo voy a anotar para efectos de que quede escrito, ¿ya? Vamos a tener acá 0, 1, 2, 3. Acá tenemos menos 1, tenemos menos 2 y menos 3. ¿Ya? Claramente ese número que está ahí lo podemos ver casi al vuelo, ¿cierto? Es como un 12,625 en decimal. ¿Por qué digo que se puede ver rápidamente? Porque esto ya lo convertimos, ¿cierto? Y era 0,625. Y esto de acá, ¿qué sería? Tenemos que un 1 en esa posición pesaría 1, en esta posición pesaría 2, en esa 4, este sí está, así que sí aportaría 4, y aquí pesaría 8. 8 más 4 sería 12, los 625, y estaría listo, ¿cierto? Pero si es que les parece medio raro eso, siempre se puede hacer 1 a 1. Vemos entonces que nos quedaría 1, lo que está acá, lo voy a anotar completo mejor. De hecho, mejor aún lo voy a copiar. Y lo voy a pegar. Ahí. Es una ventaja respecto a las pizarras normales, al menos las que no son inteligentes. Ahí. Igual, parto con ese dígito, ¿cierto? Por 2 elevado a 3, que sería el exponente que le corresponde según su posición. Voy a omitir los ceros, ¿ya? Porque en realidad sabemos que no aportan nada. Ahí. Más 1 por la base del sistema, que sería 2, elevado al exponente que le corresponde según la posición, que sería en este caso 2. Y más, tenemos acá ese 1, que va a ser entonces 1 por la base del sistema, elevado al exponente que le corresponde según la posición, que sería el menos 1. Y más el último 1, ¿cierto? Que está acá, que sería por 2 elevado a menos 3. Esto nos daría en definitiva el resultado que yo les decía, ¿cierto? 12,625. Esto sería en base 10. ¿Ya? Así que ahí nos quedaría. Quiero saber si se entiende lo que acabamos de realizar. Me dicen, y para agrupar 3, 4 bits, ¿cómo se hace en este caso? Esa es una muy buena pregunta, Javier. Muy buena pregunta. Porque de hecho es lo que vamos a ver en unos momentos. Porque esto se aplica tal cual, por ejemplo, para los demás sistemas. ¿Ya? Y si nosotros queremos empezar a convertir y todo, nos va a servir bastante. Pero eso yo creo que lo vamos a ver al final de esta clase, ¿ya? Por ahora lo que vamos a hacer Profe, es esto mismo con otros sistemas. Porque como yo les decía, lo que acabo de escribir ahora para binario, se aplica tal cual para octal y para hexadecimal. De hecho, lo vamos a dejar escrito. Importante. Lo visto en este punto, o lo visto, aplica tal cual para los sistemas octal y hexadecimal. Octal y hexadecimal. Con la sola diferencia de que obviamente la base que vamos a estar ocupando, por ejemplo, acá y acá y acá, va a ser, para el caso octal va a ser 8, para el caso de hexadecimal va a ser 16. Pero en sí, la dinámica acá que tenemos con los exponentes es la misma, no cambia nada. ¿Ya? La posición es la que queda en este caso, la que va a indicar qué tanto pesa un dígito determinado. Y hexadecimal. Estoy escribiendo ahí, hexadecimal. ¿Ya? Así que, importante. Lamentablemente esto cuando después porto el archivo se me convierte como en amarillo, pero al menos ustedes que están viendo la clase y bueno, y que están viendo la grabación también, lo pueden ver con sus colores originales, ¿cierto? Como en RGB. Ya, algunos ejemplos para reforzar lo que les acababa de comentar. Ejemplo 3 le vamos a poner acá. Le vamos a poner un 3 ahí. Y vamos a ver cómo nos va a quedar. Vamos a convertir, por ejemplo, un 8 encima del primer 1. Me dice Beatriz respecto a cuando puso en el ejemplo 2, un 8 encima del primer 1. Ya, te entiendo. Esto que se refiere acá, ¿o no? Como yo lo dije que lo podía convertir rápidamente. Lo que pasa es que como sí, tenemos... Ya, muy bien. Ese número que está ahí, que sería un 1100, ¿cierto? Solamente la parte entera me quedé. Yo lo puedo convertir como vimos acá, ¿cierto? Tomando en cuenta los exponentes. Lo que nosotros hicimos para convertir rápidamente y de forma intuitiva, es decir, yo sé que si pongo un 1 en esta posición, ese 1 ¿cuánto va a aportar? Va a quedar multiplicado, ¿cierto? Por el 2 elevado a 0, ¿cierto? Por 2 elevado a 0. sí. Un 1 en la posición que tenemos acá, en la siguiente, va a aportar ¿cuánto? Va a quedar obviamente multiplicado por 2 elevado a 1, ¿sí?
Y así con todos los demás. Mira. Ahí. Ah, entonces queda 2 elevado a 3 por 1. Ahí queda el 8. Después 2 Claro, elevado a 2 exactamente. por 1, Entonces, como 4. queda Ya. multiplicado por el 2 elevado a 3, yo puedo decir así como, saltándome ese paso, ¿ya? Es como que entonces un 1 en esa posición, en la posición que está acá, aporta un 8, efectivamente. Un 1 en esta posición aporta 4. En esta aporta 2 y en esa aporta 1. Y como les digo, es la forma rápida. Si les parece media extraña, siempre pueden hacerlo así. Y no hay ningún problema y va a funcionar. ¿Ya? Es simplemente una manera alternativa. Por algún motivo tengo como bajo el audio. Ya. Ahí, los tengo bajitos, ahora está más fuerte. Entonces, una vez que tenemos eso claro, partimos ahora con... Vamos a hacer un interesante. A ver. Ahí, ¿cierto? 27 ABC. Y esto obviamente, como ya le agregué las letras, estaría en hexa, ¿cierto? Y quiero simplemente convertirlo a decimal para ver qué valor tiene. Vamos a ver qué pasa con eso. Así que vamos a tener entonces que queremos convertirlo. El X que yo pongo, obviamente el número que va a corresponder, ¿cierto? Pero en decimal. Así. Decimos entonces. Solución. Lo voy a hacer de la forma totalmente expandida, tal como lo decimos acá. Ya sin saltarme ningún paso de nada, porque eso, como le decía, no se lo recomiendo para hexadecimal o para octal. Por ahí para binario es bien práctico el tema de ver los pesos así rápidamente, porque son como más fácil de recordar. ¿Ya? Entonces, tenemos este número de acá. Ahí, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Ahí, y procedemos. Los exponentes. 0, 1, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Ya? Y vemos que entonces vamos a tener el primer dígito por la base del sistema, va a ser entonces 2 por 16. Elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería en este caso 1, más el otro dígito que está acá, ¿cierto? Que sería el 7, por la base del sistema, que sería el 16, elevado al exponente que le corresponde según la posición. Sabemos que ese es un 0 y que por tanto eso es 1, ¿ya? Pero ahora estoy poniendo todo. Acá vemos que la A va a tener un valor de 10, ¿cierto? Porque estamos trabajando en hexadecimal. Sería entonces el 10 por la base del sistema, que sería 16, elevado al exponente que le corresponde según la posición, que sería menos 1. Yo, por ejemplo, no sé cuánto es, bueno, sí, pues 1 dividido en 16, pero me refiero a que el número exacto que es, lo vamos a poner todo en la calculadora. Más B, que sería el 11, por, se parece como una especie de A, por 16, elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería en este caso el menos 2, y por último más la C, que sería el 12, por el 16 elevado a menos 3. 16, ¿dónde está el azul? Ahí está. Elevado al menos 3. ¿Ya? Si desarrollamos eso, nos va a quedar entonces de la siguiente manera. Ustedes lo pueden calcular, ¿ya? Les voy a pedir que lo calculen por mientras. Yo me voy a hidratar rápidamente mientras copio acá. Y vamos a calcularlo, ¿ya? ¿Cuánto nos da? Oh, mira, Matías, muy rápido. Ya lo escribiste. Te dio 39,6709. Vamos a ver qué me da. ¿Y qué nos da por acá? ¿Saben qué? Lo voy a poner así. Ahí. Para que así podamos tener todo disponible y poder ver todo. Ahí está. Y ahí al menos alcanzo a ver todo. Así que nos queda entonces, vamos a ver, si nos da lo mismo que a Matías. 2 por 16 elevado a 1 es 16, más 7, en realidad es por 1, así que nos va a quedar 7, más el 10 por el 16 elevado a la menos 1. Aquí elevamos, ¿cierto? A 1, le ponemos negativo y ahí nos queda más, ¿está correcto? Sí. Seguimos, ¿cierto? Más el 11 por el 16. Lo elevamos, ¿cierto? Al 2, lo hacemos negativo, que para esta calculadora funciona así. Más, y aquí tenemos, ¿cierto? El 12 por 16 elevado a la menos 3. O a menos 3. Era 12, ¿cierto? Por 16 elevado a 3 negativo y ahí nos queda. Y nos queda este número, ¿cierto? Matías lo aproximó. Nosotros lo vamos a escribir de momento así, ¿ya? Después voy a fijar algunas reglas respecto a ese tema de cómo vamos a escribir los números y todo, ¿ya? Pero en principio, vamos a poner todo nomás. 39,67089, porque lo que pasa es que cuando nosotros truncamos,
créanme que se generan bastantes errores, se cambian bastante los números cuando hacemos varias operaciones. Específicamente lo que vamos a ver justamente después de esto, ¿ya? Profe, Sí, dime. ¿puede colocar un poquito la tabla, o sea, su cuaderno virtual Ah, más a ya, la esto. derecha, porfa? ¿Eso? Sí. Ya, muy bien. Ya, justo lo había copiado, así que estábamos bien. Mientras tanto, yo voy a mejorar el número, que la verdad es que creo que puedo escribir mejor. Tengo la fe que puedo hacerlo, así que vamos a mejorarlo. Ahí, 67089. Yo le echo la culpa siempre a que las clases, cuando no se desarrollan por mucho tiempo, como que uno va empeorando la caligrafía, pero ahí ustedes verán si me creen o no. Pero pasa. Antes le echábamos la culpa que es que en la pizarra cuesta más escribir y todo, pero siempre hay una excusa. Ahí está. Y ahí nos quedó el número. ¿Te pasa también? Sí, es verdad. Que uno como cuando deja de escribir, como que después le cuesta, así. ¿Ya? Entonces, tenemos el número. Claramente ustedes pueden ver que esto se aplicaría también para octal, así que yo creo que en realidad cuando trabajen en la ayudantía lo van a poder ejercitar un poquito más, ¿ya? Nosotros, ¿qué vamos a ver ahora? Antes de eso quiero saber si se entiende lo que hicimos. Vamos a ver por acá. Ustedes me pueden ir respondiendo mientras yo escribo el título de lo siguiente que vamos a ver y que de hecho va a ser lo último que vamos a ver hoy día. Y lo vamos a ver específicamente con binario. Fíjense que ahora lo que hicimos fue simplemente convertir de binario a decimal, con parte fraccionaria obviamente, de hexadecimal a decimal, y podríamos también convertir de octal a decimal. Pero hay un camino que no estamos viendo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo quiero convertir un número que tiene parte fraccionaria, pero que está en decimal, y lo quiero convertir a uno de los otros sistemas? ¿Cómo lo hago ahí? ¿Será parecido a lo que hacíamos nosotros? Por ejemplo, ¿se acuerdan que usábamos una tablita y que poníamos, por ejemplo, el 25, 2, ¿cierto? Y empezábamos a dividir hasta que sacábamos, ¿cierto? Acá el binario, ¿cierto? ¿Será parecido? La verdad es que sí, pero de una manera un tanto diferente. Miren, vamos a ver un caso, en principio, simple y después uno un poquito más avanzado. Así que vamos a tener entonces, ¿qué vamos a convertir? Conversión, porque como ustedes pueden ver, vamos progresando así poco a poco, ¿cierto? Conversión de números fraccionarios, o en realidad con parte fraccionaria. Vamos a ponerle acá decimales con parte fraccionaria. Me está quedando súper largo el título. Con parte fraccionaria. Pero igual, al menos es bien descriptivo. A binario. Ustedes saben que este binario en realidad es como que pongo los ejemplos con binario porque en principio son más simples, pero después se puede aplicar igual, ¿cierto? Y eso es lo que vemos después nosotros con los ejemplos. Se puede aplicar, me refiero igual a octal y a hexadecimal. ¿Ya? Espero que empiecen a ver binario como algo un poquito más simple, porque de repente yo digo más simple y ustedes me pueden decir que no, ¿cierto? Porque no es algo que uno esté acostumbrado. ¿Ya? Pero ustedes saben que los sistemas actuales, los computadores trabajan todo con binario. Todo está en binario. Todo lo que es digital trabaja con ceros y unos. Ese es el mundo en el que estamos envueltos ahora. ¿Ya? Así que vamos a ver el siguiente caso, miren. Ejemplo, convertir el siguiente número. Y voy a partir con uno que ya vimos, obviamente, para que sea más simple aún. Después vamos a ver uno diferente, así para que no crean que estoy solamente haciendo casos ya resueltos y cosas por el estilo. Vamos a convertir este número, miren, a binario. ¿Ya? Y para hacer eso, vamos a aplicar el siguiente procedimiento, miren. Vamos a hacer lo inverso que hacíamos antes. Antes estábamos dividiendo, ¿cierto? Ahora vamos a multiplicar. De la siguiente manera. Voy a tomar el número, el 0.625, y lo voy a multiplicar por la base del sistema al cual quiero llegar. Que sería en este caso, como quiero llegar a binario, así que va a ser 2. Lo multiplico por 2 y vamos a ver qué nos da. ¿Ya? Voy a poner un poquito por acá, para que así tengamos espacio para la calculadora y que puedan ver todo lo que estamos haciendo. Ahí. Ya. Entonces, partimos. 0.625 y lo multiplicamos por 2. Nos da 1,25. Esto lo anotamos tal cual como está ahí. 1,25. Y ahora, atención, este número que está acá,
o en realidad, perdón, a este número que está acá, le quitamos la parte entera y lo vamos a pasar para acá. ¿Eso qué quiere decir? Que nos va a quedar algo así, miren. Nos va a quedar así, 0,25. Por decirlo así, este número ya lo quitamos, ¿ya? Y lo voy a poner en otro color, lo voy a poner en verde, para que así nos quede ahí, ¿ya? Nos quedamos solamente con la parte fraccionaria y procedemos de nuevo a multiplicar por la base del sistema, que sería 2. A mí me cuesta diferenciar el azul del verde, creo que está complicado. Ahí. Nos queda entonces menos la parte entera, ¿cierto? Multiplicamos por 2. Esto claramente va a ser 0,5. No hacía falta usar la calculadora, pero para números más grandes obviamente sí puede que se requiera. Nos queda entonces 0,5. Ahí, ¿cierto? Le quitamos la parte entera, que en este caso es 0, así que en realidad nos va a quedar lo mismo, ¿cierto? Procedemos acá y lo escribimos. Y lo escribimos, ahora sí. 0,5. Y multiplicamos nuevamente por 2, que es la base del sistema, no se olviden. Ahí. Y vemos que nos da. Aquí, lógicamente, nos va a dar 1,0, ¿cierto? Ya, no lo voy a hacer a calculadora ya. Ahí. Tomamos este número, le quitamos la parte entera, ¿cierto? En este caso nos va a quedar únicamente 0,0. Y podríamos, fíjense bien, seguir multiplicando, pero miren lo que va a pasar. ¿Qué nos queda ahí? Lo voy a poner en negro. 0,0. Y podría seguir así, ¿cierto? Pero ustedes van a notar que en realidad no va a haber ningún cambio, va a ser siempre lo mismo, ¿cierto? Va a seguir dando 0,0, ¿ya? Y ahora, ¿qué hacemos entonces para obtener el número? Aquí uno podría preguntarse, y en realidad lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, miren. Fíjense bien acá. Vamos a tomar el número de la siguiente manera. Vamos a decir que el 0,625 en base 10, saben que lo voy a maximizar porque me cuesta ver los colores ahí. Ahí. En base 10 va a ser igual a el siguiente número. 0, también va a ser un número que va a tener parte entera igual a 0. Y vamos a tener los dígitos acá, miren. Fíjense bien. Vamos a tomar ese de ahí y nos va a quedar un 1. ¿Ya? Un 1, ahí sí. Nos va a quedar el otro de acá, que está ahí. Ahí. Va a ser entonces un otro 0 en este caso. Ya decía otro 1, pero otro 0. Y nos va a quedar por último este de acá. Ahí. Que nos quedaría entonces un 1. ¿Ya? Así que el número sería ese. Pero uno podría decir, pero bueno, ¿y qué pasó con los otros ceros? ¿No los pongo? En realidad los podría omitir porque como son solamente ceros, son infinitos ceros los que yo puedo poner hacia acá, ¿cierto? Pero no nos van a aportar nada. Así que el número que realmente nosotros nos vamos a quedar, obviamente es cuando ya, si nos quedó así y nos empezaron a dar puros ceros, cortamos simplemente, ¿ya? Y eso sería el número. 0,101 en binario, correspondería al 0,625, y que de hecho nosotros lo habíamos calculado en el sentido contrario antes, así que no hay mucho que comprobar. ¿Sí? Repito, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos el número que queríamos convertir, en este caso que está en decimal, voy a bajar un poquito, ahí sí, que es el 0,625, lo multiplicamos por 2, que es la base del sistema al cual queremos llegar, y nos queda 1,25. Tomamos este número, pero le quitamos la parte entera. En este caso nos va a quedar solamente el 0,25, ¿cierto? Lo pasamos para acá, y a ese número lo volvemos a multiplicar por la base del sistema al cual queremos llegar, que sería 2, nos da 0,5, le quitamos la parte entera, que en este caso no tenemos parte entera nula, así que nos queda igual el 0,5, perdón, sí, 0,5, lo multiplicamos por 2, nos queda 1,0, le quitamos la parte entera, ¿cierto? Así que nos va a quedar solamente 0,0. Lo multiplicamos por 2 y vemos que nos va a dar 0,0, seguimos así, nos va a dar 0,0 todo el tiempo, ¿cierto? Así que en realidad no hacía falta seguir obteniendo 0. ¿Ya? Podríamos haber terminado acá. Y ese es el método que vamos a seguir para convertir. Claramente, si tuviéramos que convertir a octal, acá lo que haríamos sería poner el 8, ¿cierto? Si tuviéramos que convertir a hexadecimal, lo haríamos por 16, pero el procedimiento sería exactamente el mismo. Y de hecho, como ustedes van a notar en los ejercicios que vamos a ver en la clase siguiente, nos sirve si nosotros queremos obtener un número muy grande, obviamente, que tenga, por ejemplo, una gran cantidad de bits, que fuera, no sé, por ejemplo, algo así. Voy a exagerar, sí, pero este número nos conviene siempre trabajarlo en hexa, porque hacemos menos operaciones. ¿Ya? Eso lo vamos a ver
Yo creo que esta semana sin ningún problema, ¿ya? ¿Se entiende lo que acabamos de realizar ahora? Vamos a mandar aquí. ¿Ya? Lo que hicimos fue trabajar de esa manera. Y les pregunto yo a ustedes, bueno, en realidad es algo que uno puede deducir, pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos un número que tuviera una parte entera? Por ejemplo, así, miren. Voy a poner un ejemplo rápido que va a estar basado en estos mismos números, ¿ya? Convertir. Pensemos en el siguiente número. 13,625. Esto en base 2. Obviamente estoy eligiendo de momento número relativamente simple. Ya en la clase siguiente vamos a ver algunos un poquito más elaborados. ¿Y qué pasa si es que no queda representado exactamente? Porque también vamos a ver el caso que por más que saquemos dígitos nunca terminamos, ¿ya? Eso vamos a verlo en la clase siguiente. Por ahora, ¿qué haríamos entonces? ¿Tú dices este número? Ah, sí, tienes razón. De hecho, me equivoqué, perdón. Gracias por hacérmelo ver, Antonia. Claro, no está en binario porque de hecho tenemos dígitos que son el 3, el 6, el 2 y el 5, ¿cierto? No, era así. ¿Ya? Es un lapsus que donde puse el 2 donde debería poner el 10. ¿Ya? Gracias. Entonces, convertimos este número. ¿Qué hacemos? Ya conocemos la representación de la parte fraccionaria, nos quedaría conocer la representación de la parte entera, y lo que nosotros hacemos es simplemente trabajar la parte entera y fraccionaria por separado. ¿Ya? Así que lo vamos a escribir acá. Si trabajamos la parte entera y parte fraccionaria por separado, la parte entera y la parte fraccionaria por separado. Por si acaso voy a copiar otro procedimiento, no lo voy a hacer así completo ya. Por eso elegí el mismo número. Pero me interesa porque en realidad es el procedimiento que seguiríamos con otro tipo de números, ya que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. En la parte fraccionaria nos queda algo así. Entonces trabajamos con el 13. Vemos que el 13 en base 10 va a ser representado de la siguiente manera. Este es uno de los números que nosotros deberíamos igual más o menos manejar así, por ejemplo, rápidamente en su conversión. Ustedes pueden ver que este número que está ahí es este aporta un 1, este aporta 4 y ese aporta 8. 8 más 4 va a ser 12, más 1 va a ser 13. Si es que esto les parece muy raro, siempre pueden hacer esto, ¿cierto? No se olviden que ustedes pueden poner el 13 acá, empezar a dividir, ¿cierto? Dividen 13 en 2, nos va a quedar ¿cuánto? Nos va a quedar 6. Y nos sobra 1, ¿cierto? Dividimos el 6 en 2, nos va a quedar 3 y nos sobra 0. Dividimos, ¿cierto? El 3 en 2, nos va a quedar 1 porque está contenido una vez el 2 en el 3, ¿cierto? Así que nos queda entonces acá 1 y nos sobra 1. Y por último, el 1 dividido en el 2 nos va a quedar, ¿cierto? 0 porque no está contenido el 2 en el 1 y nos sobraría un resto de 1. Así que tendríamos entonces que el número sería este. 1, 1, 0, 1, que sería precisamente lo que yo os decía de forma intuitiva, ¿cierto? Así que nos quedaría así. Ustedes lo pueden hacer de cualquiera de los dos métodos que lo hemos presentado, ¿ya? Y por último, la otra parte la haríamos así, tal como lo hicimos acá. Así que me voy a robar el desarrollo. Me voy a robar el desarrollo y lo voy a poner ahí. Y por último vamos a juntar ambas partes, la parte fraccionaria y la parte entera. Y con eso vamos a estar ok. ¿Lo puedo achicar? Parece que no lo puedo achicar. Pero bueno. Ahí lo vamos a dejar. Esto sí lo puedo eliminar, a ver. Sí. Están un poquito exageradas ahí. Bueno, se va el 1 también lo pongo, ¿no? Pongo el 1. Ahí, ya. Entonces tenemos la parte entera, que está acá arriba, ¿cierto? Tenemos la parte fraccionaria. Podemos entonces representar el número. En definitiva, le vamos a poner... En definitiva, tenemos, ¿cierto?, que el 13,625 en base 10, no en base 2, va a ser igual a la siguiente representación. Sería el 1101,101, ¿cierto? No haría falta poner más ceros adicionales. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios?
descargos, lo que sea. ¿Ya? Pero ese sería el procedimiento. Y como les decía, en la clase siguiente vamos a ver otros casos a veces un poquito más complejos, en realidad ni tanto más, pero donde tenemos que no nos queda exacto, ¿ya? Así que le agradezco mucho su participación y nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Chao, chao. Que tengan buena semana. Cuídense también. Profe, cuídese. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe, muchas Chao, gracias. igual. Chao, Chao, profe. que profe. esté bien. Hoy escribimos bastante igual. Y eso que hicimos una recapitulación bien larga. Ya. Nos vemos.